anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Y buenos días a nuestros oyentes en todo el mundo. Comencemos hoy honrando a nuestra Santísima Madre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, querido Señor, te damos gracias por la vida y por esta hermosa temporada. Nos preparamos para celebrar la vida resucitada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por este tiempo tan sagrado, querido Señor, para llegar a conocer mejor cuánto nos amas y cómo deseas que te amemos a ti a cambio, y amarte tan perfectamente como sea posible, que es precisamente el medio que nos diste a través del don de la divina voluntad. Amarte con tu propio amor, amar al Padre con el amor del Hijo y del Espíritu Santo, amar a Jesús con el amor del Padre y del Espíritu Santo, amar al Espíritu con el amor del Padre y del Hijo. Así que ven, divina voluntad, piensa en nuestros pensamientos hoy. Habla en nuestro hablar y escucha en nuestro escuchar. Ven y late en nuestros latidos y respira en nuestra respiración. Muévete en nuestro movimiento. Circula en nuestros cuerpos, en nuestra sangre, en nuestros recuerdos, en nuestro intelecto y en nuestra voluntad. Querido Señor, queremos ofrecerte hoy un día perfecto, una vida perfecta, actos perfectos, hecho en tu divina voluntad para la gloria del Padre y el bien de todas las almas, y para ayudar a apresurar la venida de este reino de tu divina voluntad para que reine en la tierra. Así que ven, divina voluntad, estate con nosotros, ama en nosotros y haz todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Y manténnos siempre conscientes de nuestra pequeñez, de nuestra nada en tu reino, para que tú seas el todo y la divina voluntad lo sea todo para nosotros. Así que siempre pedimos a nuestra bendita Madre, la esposa del Espíritu Santo, que interceda por nosotros para la venida de ese Espíritu Santo, en este más allá de la santificación, esta nueva era de vida, de renacimiento, Pentecostés en la Iglesia. Y le pedimos que nos ayude a entender lo que significa vivir en la divina voluntad, y que siempre nos dé su ánimo, su amor y su apoyo para llevarlo a cabo. Así decimos esta mañana: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra para ti. Lloramos, pobres hijos desterrados de la comodidad. A ti enviamos a nuestros... Entonces, oh benignísimo abogado, vuelve hacia ellos tus ojos misericordiosos. Después de esto, oh Jesús, glorificadnos y mostradnos el fruto bendito de vuestro vientre, Jesús. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Nuestra Señora, Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros. Todos los ángeles y santos rueguen por nosotros, y de manera especial hoy, San Francisco de Paula, fundador de los mínimos franciscanos, los mínimi.
Pedimos también su intercesión para saber qué significa vivir en la voluntad de Dios. Francisco de Paula ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sin perder tiempo, nos gustaría continuar hoy con nuestras reflexiones meditativas del volumen 12 del Libro de los Cielos. Uno de los volúmenes más grandes del volumen 36 del Diario de los Escritos de Luisa, que escribió bajo estricta obediencia a la Iglesia a través del obispo y sus confesores. Nada de esto fue idea de Luisa. De hecho, fue una de las mayores penitencias de su vida escribir sobre esta revelación que estaba recibiendo, porque la involucraba a ella misma. Y sin embargo, lo hizo con gran humildad, en su propia pequeñez, entregándose completamente a Dios para ser utilizada para su reino. Y eso es lo que todos queremos, ¿no es así? Permitir que Dios nos use, ser el instrumento de su paz, ser el instrumento para que el reino venga a reinar en la tierra. Y Dios hará eso de muchas maneras sorprendentes. Así que nunca intentamos, ya sabes, tampoco queremos hacer esos planes demasiado definidos sobre cómo Dios va a lograrlo. Dios tiene su propio plan. Y nuestro trabajo es dar nuestro fiat, decir que así sea, Señor, que se haga según tu voluntad. Y así, en la temporada de Cuaresma, creo que es un momento muy especial para que seamos conscientes de cómo Dios nos está llamando a esa unidad más profunda y plena de nuestra voluntad humana con su voluntad divina, porque la fuente de todo bien en nosotros es la voluntad de Dios. No tenemos nada bueno por nosotros mismos, todo lo que podemos reclamar como propio es nuestra propia voluntad. Y por lo general, el pecado que proviene de ella. Cualquier bien que hay en nosotros viene de Dios. Dios es la bondad misma. Y así, mientras continuamos nuestra reflexión de hoy del volumen 12, para ser conscientes, quizás un poco más, de cómo Dios nos ha pedido que soltemos, que nos rindamos, que nos abandonemos en los brazos amorosos de nuestro Padre, en la voluntad del Padre, como lo hicieron Jesús y María en cada momento de su vida. Así que continuaremos esta mañana con la entrada del diario del 26 de marzo de 1918. Y el título es Cada acto realizado en la divina voluntad es otra belleza y cualidad divina que el alma adquiere. Así que Luisa continúa permaneciendo en mi estado habitual, intentaba fundirme en la divina voluntad. Y así Jesús viene a menudo cuando ella está haciendo eso, y esta vez también viene y le dice, hija mía, cada vez que el alma entra en mi voluntad, y ora, y trabaja, y sufre, etc. ¿Cuántas más bellezas divinas adquiere ella? Así, un acto más o menos realizado en mi voluntad es una belleza más o menos que el alma adquiere. No solo eso, sino que por cada acto adicional que se realiza en mi voluntad, ella recibe una fuerza más sabiduría y más amor y una mayor santidad, una santidad divina. Además, mientras adquiere estas cualidades divinas, deja atrás lo humano. ¿Y qué más? Trabajando en mi voluntad, es decir, en la voluntad divina de Dios, las cosas humanas quedan como suspendidas. Y entonces la luz divina actúa y toma su lugar, y mi amor encuentra su salida para realizar su propia acción en la criatura. Párrafo corto, pero muy cargado de muchísimos pensamientos. Un contenido tremendo. El mismo contenido de la vida del cielo que Dios quiere que vivamos en la tierra. Muy a menudo ya hemos escuchado cómo Jesús hablará de estos actos ACTOS, realizados en su divina voluntad. Son actos humanos, por supuesto, porque somos humanos. Así como Jesús tenía una naturaleza humana, sus actos eran humanos. María, por supuesto. Pero en la divina voluntad, esos actos también se convierten en actos divinos. También se convierten en el mismo movimiento, como dice Jesús, de la vida divina en nosotros y en nuestros cuerpos y almas aquí en la tierra.
Y esto es lo que resulta tan asombroso. Y por supuesto, nunca podríamos comprender esto si no fuera por la misma naturaleza de Dios, la naturaleza divina, asumiendo nuestra naturaleza humana a través de la encarnación. La fiesta de la Anunciación, la solemnidad. Así que en la encarnación tenemos a Jesús realizando actos humanos, pero también actos divinos. Y Él está diciendo, ahora tú, Luisa, y tú, todos nosotros que escuchamos, solo podemos realizar actos humanos de acuerdo a nuestra naturaleza. Pero dice, ahora te estoy dando el poder, la capacidad de realizar actos divinos, no por naturaleza, porque no tienes ese poder. Pero Él nos da la capacidad de realizar actos divinos por la gracia. Ya ves, por su don, al darnos el entendimiento de que es posible hacer esto y luego poder hacerlo. Así que nos da lo que Jesús llamará en otro momento una ciencia divina. A Aníbal le encantaba citar esa frase para describir las enseñanzas de Luisa. Una ciencia divina, un cuerpo de conocimientos sobre la voluntad de Dios, el más completo y extenso que hemos conocido en la Iglesia. 36 volúmenes para explicarles a nuestros padres, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo sobre la voluntad de Dios y el reinado de la voluntad de Dios. Así que estos pequeños actos que Jesús nos pide que hagamos con Él, con sus propios actos humanos, y con los de María y de todas las almas de todos los tiempos. Él está diciendo, ahora, con estos pequeños actos tuyos, al levantarte por la mañana, al levantarte, al bañarte, al comer, al dormir, todas las cosas que hacemos a lo largo del día, nuestro trabajo, nuestro hablar. Él dijo, quiero que hagas todo eso tan completamente conmigo ahora, que lo que tú hagas también sea divino. Y si es divino, tendrá efectos y consecuencias que solo yo podría tener si los hiciera. Y esto, por supuesto, es el cumplimiento no solo del propósito de la creación, sino también de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que celebramos en Cuaresma y en el tiempo de Pascua, el misterio pascual, la muerte de Jesús a la voluntad humana, el resucitar de Cristo a la vida eterna en la voluntad del Padre. Y así, Él dice, cada pequeño acto que haces, y está tratando de hacerle ver a Luisa aquí cuán importante es que no desperdiciemos estos actos. No perdemos tiempo y no perdemos el número limitado de actos humanos en la tierra que Dios nos ha dado, porque son limitados. Como bien sabemos, no van a durar para siempre en la tierra, llegarán a su fin. Y así Él está diciendo, no desperdicies ni pierdas la oportunidad que tienes en la acción. Cada momento de tu día, únelo conmigo y con mi vida divina y mi voluntad divina. Y como Luisa, siempre podemos decir, bueno Señor, ese es un objetivo maravilloso. Sabes, eso es algo grandioso, pero ¿cuántos de nosotros somos capaces de tener ese tipo de atención durante toda la conciencia a lo largo del día? Y Él dice, lo sé que eres humano y en tu humanidad no eres capaz de hacerlo todo el tiempo. Pero, dijo, quiero que desees tanto la voluntad divina en tu vida que al menos lo hagas tan a menudo como puedas, con tanto amor como puedas cuando lo hagas, y que mantengas tus ojos siempre en mí. Este es el secreto de vivir en la voluntad divina. Hay un secreto. Mantener nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros ojos fijos en la vida divina, reinando en la humanidad de Jesús, para que Él también pueda reinar en nuestra propia pequeñez, en nuestra propia humanidad. San Francisco de Paula, este no es el mismo que Francisco de Asís. Y Francisco de Paula nació en 1416 y murió en 1508. Así que vivió hasta los 91 años, un santo extraordinario. Él fundó, se hizo franciscano, pero quería vivir más la vida ermitaña de San Francisco en lugar de la vida activa. Y el nombre que eligió, saben, yo soy miembro de la Orden de Frailes Menores, como lo fue el padre Dwayne Stenzel.
y tenemos muchos, estoy seguro de que algunos de ustedes lo sabrán, OFM. Las letras después de nuestro nombre, menor significa menos. Menor, pero él no quería ser menor. Él quería ser el más pequeño, así que fundó una orden llamada los mínimos. No iba a haber nadie menos que estos hombres, nadie menos que ellos en su penitencia, su pobreza y su humildad. Y así fue un ejemplo tremendo de esta pobreza y humildad de Jesús. Eso, por supuesto, San Francisco de Asís también siguió. Pero Ráncido Apolloc lo expresó a su manera, en su propia época, un par de cientos de años después de San Francisco de Asís. Y así, él quería que esta pequeñez, esta nada, consumiera toda su vida. Y esto es tan cierto, lo encontramos en la vida de Luisa, no como algo que necesariamente ella buscara para sí misma. Pero si buscas el todo, solo puedes tener el todo cuando te das cuenta de que no eres nada. Es como, ya sabes, el publicano o recaudador de impuestos, como lo llamamos, el recaudador de impuestos en el Evangelio de Lucas de hoy, que sube y ora mientras el fariseo dice: «Oh Señor, gracias porque no soy como los demás». Ya sabes, pero el publicano, el pecador, dice: «Oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador». Y quien se va a casa justificado ante los ojos de Dios es el pecador, porque el pecador sabe que es un pecador. Y el pecador abraza la misericordia de Dios. Él elige la misericordia de Dios y la pide y reclama para sí mismo. Y eso es realmente la nada, ¿no es así? Es nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia incapacidad de ser algo bueno, ciertamente sin Dios, porque Él nos ha dado esta naturaleza humana, que simplemente es ser una vaciedad, un recipiente para recibir la totalidad, la bondad, lo infinito, la belleza eterna, el amor, la verdad y la sabiduría, el poder de Dios mismo. En nuestra vaciedad. Así que, cuanto más vacíos estamos, más llenos estamos del amor de Dios, de la naturaleza divina misma. Y así Jesús, en este pequeño párrafo, dice eso. Cuando nosotros, nuestra pequeña humanidad, nuestra nada humana, asume la fuerza divina, la sabiduría divina, el amor y la santidad divina, entonces Jesús dice, en efecto, que estás dejando tu humanidad atrás. Sí, siempre la tienes. Nunca te vas a deshacer de ella. Lo siento, incluso en el cielo seguimos siendo humanos. Pero Él sí dice que, en cierto sentido, estás asumiendo algo infinitamente más grande, que es la vida divina de Dios, por don, por gracia. Y dice que, cuando asumes eso, entonces toda la pequeña humanidad, en cierto sentido, se desvanece y queda como suspendida. Si lo quieres ver así, para que la vida divina pueda reinar. La vida divina puede tener su momento y levantarse en nosotros para hacer todo lo que desea hacer. Y así Él dice, cuando trabajas en mi voluntad, es decir, y esto no significa solo, ya sabes, el trabajo literal que hacemos, sino que cada acto en la voluntad de Dios es un trabajar en su voluntad, es una operación en marcha, cooperar con Él para hacer lo que Él hace en su voluntad divina. Luego dice que la humanidad, tu humanidad, está en cierto sentido suspendida para que la vida divina pueda operar a través de ella. Y dice, entonces la vida divina actúa y toma su lugar, y mi amor tiene su salida para asumir su propia acción en la criatura. Así que la vida divina solo puede realmente llevar a cabo lo que quiere en nosotros. Operar. Trabajar cuando le damos lugar, cuando nos abandonamos a ella, cuando nos entregamos a ella. Y de esto realmente se trata todo esto. Sabes, a veces la gente dice, bueno, ¿puedes explicar qué es vivir en la divina voluntad en una sola frase? Bueno, no es fácil, pero creo que realmente se reduce a esto, ¿no es así? Devolver nuestra voluntad humana a Dios como respuesta al amor con el que Él nos la ha dado.
y unir todo lo que hacemos en nuestra humanidad con su propia voluntad divina para que pueda tener el efecto de la vida divina poseída por Dios. Y suena tan simple, y sin embargo todos sabemos lo desafiante que es. Dios, por supuesto, no es un desafío para Dios. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero para nosotros es un desafío hacer espacio para que esa voluntad divina opere en nosotros. Luisa escribe en una de sus cartas. Sus cartas, encuentro, son muy hermosas y muy humanas, conmovedoras. Ella escribe a personas que están tratando de vivir en la divina voluntad como nosotros. Ellos han oído hablar de ello, han leído algo al respecto en sus escritos, especialmente en las horas de la Pasión o en el libro de la Virgen María, y ahora ellos a veces le escriben y le hacen preguntas sobre este gran don. Así que a esta persona a la que ella le escribe no tenemos un nombre al que esté dirigida aquí, pero la persona que escribe obviamente está teniendo alguna dificultad en su vida espiritual al no sentir nada. ¿Eso le suena familiar a alguien? ¿Saben cuántas personas en su vida espiritual pasan por estos periodos en los que no hay fervor, ni temor, ni una sensación sentida de la presencia de Dios, lo que Luisa llama privación? Y esta persona está diciendo que probablemente era alguien que solía derramar lágrimas en algún momento y dice, ya ni siquiera puedo llorar, no tengo nada, no siento nada por la pasión del Señor. Y entonces Luisa escribe y dice, oh, qué fácilmente prestamos atención a lo que sentimos. Ella dice, gracias, Señor, porque el sentimiento no nos pertenece, no está en nuestro poder. De hecho, es buena psicología. Saben, los sentimientos no son algo que elegimos. Los sentimientos, las emociones, vienen de lo más profundo de nosotros. Incluso los negativos son neutros en el sentido de que no los elegimos. Ella dice, no está en nuestro poder. Mientras que Jesús, porque nos ama tanto, nos da una voluntad dentro de nuestro poder. De modo que, al ponerla sobre la mesa de la voluntad divina, puede convertirse en actos divinos que contienen tal inmensidad y poder que no somos capaces de contenerlos. Una teología muy buena y una psicología muy buena. Luisa está diciendo que no tenemos control sobre nuestros sentimientos. Sobre lo que sí tenemos control es sobre nuestra voluntad. Y así lo que podemos determinar por el poder de Dios, con Dios actuando en nuestra voluntad, lo que podemos hacer es rendirnos y entregarnos a Dios, con todo lo que hay en nosotros, incluidos los sentimientos. No nos pertenecen, estos son tuyos, querido Señor. Quiero unirlos a través de mi voluntad humana con tu voluntad divina para que puedas usar estos sentimientos, sea lo que sea que esté ocurriendo dentro de mí o fuera de mí, para que todo pueda ser material para el reino de la divina voluntad. Y ella dice, y querido Jesús, para permitirnos poseer estas cualidades de esta voluntad divina, realiza el gran prodigio de vivir dentro de nosotros para darnos su posesión. Y luego dice, ¿qué sucede? Nuestra vida y nuestros actos tienen como fundamento la vida y los actos del mismo Jesús. De modo que incluso nuestra respiración tiene su origen allí, en la respiración de Jesús, ¿ves? Así que todo está unido, está fundamentado en la voluntad de Dios, en nosotros. Esto sucede no porque Jesús esté en el cielo, sino porque Él está aquí y está dentro de nuestras almas y nuestro cuerpo. La Santísima Trinidad está allí, habitando en nuestras almas por el don del bautismo, alimentada en la Eucaristía, fortalecida en los demás sacramentos. Y así ella dice que todo proviene de esta inhabitación de Jesús en nosotros para que esto suceda. Por lo tanto, dice que, sea lo que sea que sintamos, frío, calor, ya sean lágrimas o no, dolor, distracciones, todo puede invocar el reino de la voluntad de Dios sobre ella.
Todo, hermanos y hermanas, esta es la palabra que ella le da a esta persona y a nosotros hoy. No dejes, no pierdas nada, que todo sea para el reino de la divina voluntad. Y luego dice, estos serán tantos dulces empeños en las manos de Jesús. Todas estas cosas que acaba de mencionar, ya sean cosas que pensamos que son tan malas o tan negativas, lo atan a hacer que el reino de la divina voluntad venga a la tierra. Verán, en cierto sentido, cuando María ató y unió todo a la voluntad de Dios. Él tenía la libertad y el poder de usarlo. En cierto sentido, Él debe apresurar la venida de la divina voluntad a la tierra. ¿Por qué? Porque le hemos dado todo de nosotros mismos, estos pequeños actos, unidos a los suyos. No porque nuestros actos sean grandes, sino porque su divina voluntad es grande y logra lo que Él quiere. Así que concluye diciendo, por lo tanto, estemos atentos, seamos fieles. Vivamos como si no tuviéramos otra vida ni otra palabra más que la voluntad de Dios. Que se convierta en la verdadera esencia de tu vida, donde nada más realmente importe. Y esto, ¿saben? Esto sucedió con el tiempo. Todos sabemos que no va a suceder de la noche a la mañana, pero todo también se vuelve virtuoso, se convierte en un hábito en nosotros, para que comencemos a ver todo, cada vez más, a la luz de la voluntad de Dios, porque lo es todo. Y todo está en la voluntad de Dios. Y así le pedimos a Dios que rece. Oramos todos los días, hermanos y hermanas, porque es un desafío tan grande para nosotros que Dios lleve a cabo esta anunciación. Como dijo María, ¿cómo puede ser esto la anunciación? Bueno, el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, de la voluntad de Dios, te cubrirá con su sombra. Y así el niño que nacerá será Cristo, la palabra de Dios. Y así también en nosotros, la única manera en que la palabra de Dios se hace carne, la única manera en que esa palabra nace a través de nosotros es cuando el Espíritu Santo y la voluntad de Dios nos cubren con su sombra. Y eso significa que debemos permitirnos ser cubiertos por esa sombra y ver todas estas sombras como la voluntad de Dios para nosotros en nuestras vidas. Creo que este es realmente el desafío para nosotros mientras atravesamos los eventos muy trágicos que están ocurriendo en nuestro mundo hoy, pero también los eventos trágicos que suceden en nuestras propias vidas. Ya saben, las muertes repentinas y las muertes de jóvenes, personas que mueren trágicamente, tan a menudo en accidentes de tráfico, de otras maneras, personas que se quitan la vida. La gran tragedia del aborto, que realmente es la gran maldición, la abominación de nuestra época. ¿Cómo atravesamos esto sin aceptar el mal como si Dios lo quisiera, pero al mismo tiempo dentro de la voluntad de Dios? Haciendo todo lo que podamos para reparar y, por supuesto, para cambiar lo que esté a nuestro alcance. Al aceptar la voluntad de Dios, siempre tenemos que decir esto como no es una nota al pie, porque es una paradoja que, aunque entreguemos todo lo que sucede en nuestras vidas a Dios, y a veces hay cosas que parecen malas que tenemos que permitir, que Dios permite que sucedan en nuestras vidas, cosas que no podemos cambiar. Pero las cosas que sí podemos cambiar, el mal en nuestro mundo, para eso sí Jesús vino a darnos su poder para cambiar el mundo. Y por eso no estamos libres de ese mal, llamado a la conversión de nuestras propias vidas, pero también de nuestro mundo, al reino de Dios. Y por eso es una paradoja, porque nunca significa quietismo, nunca significa pasividad en el sentido de simplemente dejar que el mal siga su curso. No, debemos hacer todo lo que podamos para cambiar ese rumbo y hacer lo que hizo Jesús, que es ofrecer una reparación perfecta como Padre con Él y ofrecer nuestro acto. Para que estas almas puedan cambiar, para que el mal que se perpetra sea detenido, llegue a su fin. Y así, pero por supuesto, ¿cuántos de nosotros podemos afectar eso de manera física, de manera externa? No podemos hacer mucho. Pero interiormente, espiritualmente, la voluntad de Dios es el poder para cambiar el mundo.
Y por eso invitamos esa voluntad de Dios. Y el Papa Benedicto lo expresa de manera muy hermosa en un libro llamado Mirad al que traspasaron, donde habla de cómo Jesús fue esa fusión perfecta de la voluntad humana y divina. Y dice que solo donde ocurre esa fusión es que el mundo cambia. Solo donde a la voluntad divina se le da su verdadero poder, obediencia y autoridad sobre nosotros, es ahí donde el mundo va a cambiar. Verás, no va a cambiar por la fuerza. No va a cambiar por... A veces la vida tiene que ser defendida por la fuerza. No vamos a decir que no es así. Pero al mismo tiempo, el verdadero cambio, dijo el Papa Benedicto, ocurre cuando la voluntad humana se hace una con la voluntad de Dios. Y si es así, solo entonces ocurre el cambio para bien en la dirección del reino, el reinado de Dios. En nuestro mundo, creo que es una expresión muy poderosa de esta misma verdad que Jesús está diciendo aquí. Así que continuemos con el siguiente pasaje, 27 de marzo de 1918. El título, En la divina voluntad, el alma vive con Jesús toda su vida eucarística. Muy a menudo, el tema de la Eucaristía impregna este escrito. Cualquiera que diga esto, ya sabes que la Eucaristía no es necesaria para vivir en la divina voluntad o cualquier otra tontería similar. Que sean anatema, porque la Eucaristía es la esencia misma de lo que significa vivir en la divina voluntad y el fundamento mismo para vivir de esta manera. Así que Luisa dice, yo me lamentaba con Jesús porque ni siquiera podía escuchar la Santa Misa. Y Jesús me dijo, no. Sabemos que Luisa no podía salir de su habitación, pero también sabemos que, por orden de dos papas diferentes, Luisa tuvo el privilegio que muy pocas personas en la historia de la Iglesia han recibido, de que se celebrara la misa en su habitación solo para ella. Un sacerdote venía muy temprano en la mañana, normalmente un sacerdote que había sido asignado como su confesor o un sacerdote local de una de las parroquias cercanas, y él celebraba la misa para ella. Primero venía y la bendecía, porque sabemos de este fenómeno tan extraordinario que ocurría por la noche, donde, de manera mística, Jesús sacaba su alma de su cuerpo y la única forma en que su alma podía regresar era cuando el sacerdote la bendecía. Esto es simplemente un hecho, fue registrado y verificado por muchos sacerdotes diferentes. Así que cuando el sacerdote venía y la bendecía y tocaba su mano o su frente, hacía la señal de la cruz. El alma de Luisa podía regresar. Luego celebraba la misa en su habitación. Bueno, hubo ocasiones en que el sacerdote no podía venir o elegía no venir, lo que causaba a Luisa una angustia tremenda. A veces su alma no podía regresar y tenía que permanecer suspendida fuera de su cuerpo. Y así tampoco tendría misa. Así que ella está diciendo, en esta ocasión, por la razón que sea, el sacerdote no celebró la misa en su habitación. Jesús dice, hija mía, ¿quién formó el sacrificio? Es decir, el hombre. ¿No soy yo? ¿No es Él? Jesús es el único sacerdote eterno. Jesús es la única Eucaristía. Él celebró una sola Eucaristía que todos compartimos con Él y en la que participamos. Ahora, el alma que vive conmigo y en mi voluntad, yo, siendo transformado, formado en cada sacrificio, permanece como sacrificio junto conmigo, no en un solo hombre, sino en todos los hombres. Además, viviendo en mi voluntad, ella se vuelve consagrada conmigo en toda la esperanza. Así que Jesús está usando de nuevo, le está diciendo a Luisa, está usando los mismos, ya sabes, ingredientes de su propia vida, estos. Cosas que conforman su vida, siendo sin duda ir a misa lo más importante de su día. Pero Él está diciendo, ya sabes, cuando no puedes recibirme, cuando no puedes asistir a misa. Y esto podría ser una buena noticia para muchos de nosotros, porque sé que muchas personas, ya sabes, aquellos de ustedes que son padres o abuelos y tienen hijos y niños pequeños de los que cuidar, no pueden ir a misa.
todos los días por mucho que te gustaría o por otras razones como el trabajo u otros compromisos. No es por enfermedad. Hay personas que no pueden salir porque están confinadas en casa. Y entonces Él está diciendo, pero aquí me tienes, en mi divina voluntad, contigo. Y esto de ninguna manera significa que sea tan bueno como la Eucaristía. No hay nada, hermanos y hermanas, en el mundo que sea tan grande como la Eucaristía, como Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, viniendo a nosotros bajo la forma, bajo las especies de pan y vino. Y sin embargo, Él está diciendo, tienes la fuente de la Eucaristía en ti, que por supuesto no es la especies como tal, el pan y el vino, consagrados como el cuerpo y la sangre, pero, dice Él, tienes la misma naturaleza de Dios, la luz divina, a través del bautismo, a través de la inhabitación de la Trinidad. Y por lo tanto, si tienes a la Trinidad, tienes la única voluntad de la Trinidad. En ti, viviendo en ti, operando, hablando en ti, obrando en ti, actuando en ti, en todo lo que haces. Solo que la mayoría de nosotros pasamos por la vida sin darnos cuenta de ello. Así que Él está diciendo, si tienes la voluntad de Dios en la Trinidad y tienes la fuente de la Eucaristía, entonces Él dice, invoca esa fuente y deja que ella te provea todo lo que necesites de mí. Y dice, no solo eso, sino que como vives en mi voluntad vive en ti, dice, así como yo soy transformado en cada sacrificio. Luego dice, quiero que seas transformado conmigo en cada momento de tu vida de sacrificio. De modo que, dice, no solo en una misa que tendrías hoy, sino en todas las misas que se han celebrado, que son todas parte de la única misa, o todos los memoriales de la única misa de Jesucristo mismo. Y así dice, entonces tú también te convertirás en un coach viviente. Te convertirás en la Eucaristía, que es el propósito de la Eucaristía, no permanecer fuera de nosotros, sino ser consumida, para que nos consagre en hostias vivas, como Él dice tan bellamente a Santa Faustina, a la Beata Dina y a otras almas de la era moderna. Así que, dice, nunca salgas de mi voluntad y yo haré que llegues a donde quieras. Puedo hacer en ti lo que desees. Eso es bueno. Más bien, entre tú y yo pasará una corriente eléctrica de comunicación tal que no harás ningún acto sin mí y yo no haré ningún acto sin ti. Así que cuando te falte algo, entra en mi voluntad. Rápidamente encontrarás lo que quieras. ¿Sabes? Jesús dice, oh, ¿por qué dudas en ese hermoso sermón de la montaña? Sabes, si Dios va a proveer para, ya sabes, las cosas de la naturaleza que ni siquiera lo conocen, que no tienen intelecto ni voluntad, entonces dice, ¿cuánto más cuidará de ti, hombre de poca fe? Hay tantas misas como quieras, tantas comuniones como quieras y tanto amor como quieras. Cuando entras en mi voluntad, no falta nada. Y no solo eso, sino que allí lo encontrarás todo de manera divina e infinita. ¿Sabes? Nuestras vidas están tan restringidas, confinadas de muchas maneras por el tiempo y el espacio. ¿No es así? Todos sabemos que solo tenemos una cierta cantidad de tiempo aquí en la Tierra. Solo tenemos un número determinado de actos que vamos a realizar en nuestra vida humana aquí en este mundo. Solo tenemos ciertas horas de vigilia. También solo tenemos ciertas horas de sueño. Solo podemos recibir cierta cantidad de alimento. Solo podemos hacer una cantidad limitada de buenas obras por los demás. Eso está limitado por el tiempo y el espacio en el que vivimos. Pero Jesús dice, mi voluntad divina no está limitada. Verás, no hay nada que limite o restrinja lo que Dios puede hacer con su poder. El poder de su voluntad.
Y así Él dice, cuando haces tus pequeños actos ahora, unidos a mis actos divinos en el poder eterno e infinito que tienen, entonces, dice, todo lo que encuentres, todo lo que hagas en la voluntad de Dios es infinito y eterno. Verás, esa es la única manera, si lo piensas, cómo fue que Jesús pudo salvar a todos solo muriendo y sufriendo una vez. Una vez y para siempre, como decimos, una vez pero para todos, para todos. Bueno, eso fue por su naturaleza divina operando en ese único acto y esa única resurrección. Así que Él dice, cuando tienes mi voluntad divina, mi vida divina, en su dimensión eterna e infinita, haciendo contigo lo que tú haces en tus pequeños actos, limitados y finitos, entonces dice, también tu acto se vuelve uno, pero para todos, para todos. Y si es para todos, también puede dar gloria a Dios en nombre de todos. Porque eso es lo que hizo Jesús en la voluntad de su Padre. Lo devolvimos todo al Padre con ese único acto eterno de amor que Él primero recibió del Padre, que fluye del Padre y del Hijo en la persona del Espíritu Santo sobre nosotros, y ahora regresa al Padre. Él dijo, eso es lo que puedes hacer conmigo. Ahora bien, ¿hemos comprendido plenamente esta inmensidad del amor de Dios? ¿De cuánto quiere Dios? Ya sabes, Dios es por naturaleza un Dios que lo da todo. Cosas como que somos por naturaleza criaturas que queremos conservarlo todo. Ya sabes, queremos acapararlo. Dios es por naturaleza todo dador, todo amoroso, todo generador. El Padre no puede guardar nada de sí para sí, sino que debe darlo todo al Hijo. Y el Padre y el Hijo juntos no pueden guardar para sí ninguno de ese amor, que comparten el uno con el otro para sí mismos. Todo debe ser entregado en la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu entonces nos concede, según nuestra capacidad de criaturas, este don del amor infinito y eterno de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo, el principio de la inhabitación, por el cual las tres personas vienen a vivir y obrar en nosotros. Y así Él dice, entonces dice, mi hija, cada vez que la voluntad divina da un paso, le gusta usar esa expresión, da un paso en, ya sabes, Jesús dio pasos y allí lo hizo. Solo tienes un cierto número de esos pasos en tu vida. Solo tienes un cierto número de latidos y respiraciones, pero, dice Él, cada uno de ellos ahora puede convertirse en una vida divina, una vida eterna, infinita, para el bien de las almas y la gloria del Padre. Y así, sabes, estábamos reflexionando en uno de nuestros grupos recientemente que, ya sabes, vemos a personas sufriendo en tantos lugares del mundo, cristianos pero también no cristianos. Vemos al pueblo de Japón que está sufriendo con tanta dignidad, caridad y respeto mutuo, un hermoso testimonio para nuestro mundo. Vemos a personas luchando bajo las revoluciones que están ocurriendo. El Medio Oriente. Decimos, ¿qué podemos hacer por estas personas? ¿Cómo podríamos ayudarlos alguna vez? Bueno, esta es la respuesta. Esto es lo que puedes hacer. Esta es la manera de ayudar a todos. De hecho, no solo a los que sufren hoy en nuestro mundo, sino a los que han sufrido en todos los tiempos de nuestro mundo, desde la caída de Adán y Eva hasta el último hombre y mujer que sufran en la tierra. Verán, este es el poder que Dios nos ha dado para ser redentores, corredentores con Él. Redimidos para ser co-santificadores con el Espíritu Santo en todo lo que Dios quiere hacer por el mundo. Y así continúa, dice, en mi voluntad nada falta, y no solo eso, encontrarás todo de manera divina e infinita. No hay nada que falte en Dios. Sabes, no hay lugares oscuros en Dios, no hay vacío en Dios cuando Jesús se vació a sí mismo. Él se vació, no perdió su divinidad, pero para entrar en nuestra humanidad tuvo que, en cierto sentido, bajar del cielo, y su divinidad tuvo que entrar en este vacío de nuestra naturaleza humana. Y así es como se vació en nosotros, en nuestro vacío. Se hizo uno con nuestra nada, con nuestro vacío,
con nuestra necesidad de Dios, nuestro deseo y nuestro amor porque Dios venga a la tierra. Así que se identificó tanto con nosotros que en realidad llenó esa humanidad con su propia vida humana y divina. Y ahora continuaremos con el siguiente pasaje que es del 8 de abril de 1918. El título es La diferencia entre vivir unidos a Jesús y vivir en su divina voluntad y lo que esto significa. Permítanme aclarar un poco. Jesús a menudo hace distinciones. Él quiere que Luisa vea qué es realmente, esencialmente diferente en esta forma de vida. Y aquellos de ustedes que están escuchando y han estado escuchando y estudiando y ojalá estén llegando a aprender más sobre la divina voluntad, siempre estamos haciendo esa pregunta. Bueno, si hay tanto de esto en la historia de la Iglesia, en los santos, en la Escritura y en la doctrina, ¿qué es realmente nuevo en ello? Bueno, no es una revelación nueva, es una nueva comprensión de la revelación de Dios. Y así Él está diciendo que vivir en la divina voluntad no es lo mismo que hemos entendido en el pasado como simplemente estar unidos a Jesús, es decir, ser uno con Él. Sí, lo es, pero Él dice que es algo más. Y así, volviendo al punto de vivir en la divina voluntad, se me dijo, escribe Luisa, que era como vivir en el estado de unión con Dios. Lo cual, por supuesto, se ha conocido en la Iglesia desde el principio. Y entonces mi siempre amado Jesús, viniendo a mí, dijo, hija mía, hay una gran diferencia entre vivir unido a mí por la gracia y vivir en mi voluntad. Y mientras decía eso, me tomó por los brazos y me dijo, ven a mi voluntad. Aunque sea un solo instante y verás esta gran diferencia. Así que Luisa, por supuesto, tiene el gran privilegio y llamado, el don de ser, ya sabes, enseñada y mostrada estas cosas místicas en su vida, que nosotros vamos a recibir de los escritos. Esta es la manera en que Dios ha elegido dárnoslo. Luisa no tenía a alguien antes que ella a quien pudiera leer, que le dijera, tenía sus propios escritos que leía, pero no tenía a otra persona. Y entonces, nosotros tenemos los escritos de Luisa, pero Luisa estaba siendo, ella es la primera en recibir este signo divino. Así que Jesús tiene que llevarla a través de medios muy extraordinarios y sobrenaturales para hacerlo. Así que la lleva a su voluntad y le dice, ahora quiero mostrarte la diferencia. Ella dice, me encontré en Jesús y mi pequeño Adán estaba nadando en la voluntad eterna. Solo imagina, ya sabes, nuestro pequeño Adán, el pequeño Adán de nuestra existencia. Pequeña molécula de humanidad aquí, esta pequeña mota de polvo en la faz de la tierra. Y ella dice, además, que como esta voluntad eterna es un solo acto que contiene juntos todos los actos pasados, presentes y futuros, al estar en la voluntad eterna, participé de ese único acto de Dios que contiene todos los demás actos, en la medida en que es posible para una criatura. Así que este pequeño átomo, Él lo toma en el seno infinito y eterno de la voluntad divina y queda absolutamente perdido. Puedes imaginarte que nadar nos libera como en el océano, completamente perdidos en la inmensidad de esto. Pero ella ve que en esta voluntad de Dios está todo, cada acto que Dios ha hecho alguna vez es un solo acto. Ahora, esto es doctrina, esto es enseñanza de la Iglesia. Dios es un acto eterno, un solo y eterno acto de amor que fluye de tres personas divinas. Y así Él dice, y ella participa en ese único acto de Dios. Solo imagina el único acto de Dios donde todo está contenido, y ella está inmersa en Él, operando en Él, respirando, viviendo en Él. Incluso participé en los actos que aún no existen. Obviamente, incluso el futuro está contenido en la voluntad de Dios y que debe existir hasta el fin de los siglos y mientras Dios sea Dios. Y también por esto lo amé, le di gracias y lo bendije.
Hay un pasaje en las horas de la pasión donde Jesús le da gracias a Dios y Jesús le da gracias por todo lo que ha sufrido. Y ella dijo, yo también quiero dar gracias por todo lo que he sufrido, pero también por todo lo que sufriré en el futuro. ¿Ves? De antemano, da gracias de antemano. Alguien dijo, da gracias y agradece a Dios de antemano por todo lo que Él está dando. No solo a ti y a mí o a las personas de hoy, sino a toda la humanidad, hasta el fin de los tiempos y por toda la eternidad. ¿Sabes? Damos gracias por todo en la divina voluntad. Ella dice, no hubo ningún acto que se me escapara. Ahora tomé el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo hice mío, ya que su voluntad era la mía. Y se los devolví como si fuera mío. Esto es, ya sabes, nuevamente, una forma hermosa de expresar las cosas en el libro del cielo que Jesús repite muchas veces, como dice San Pablo. Todo es tuyo. Tú perteneces a Cristo y Cristo es Dios. Jesús dirá muchas veces, todo es tuyo. Verás, Él dijo que ya ni siquiera deberías decir tu voluntad. Llámala nuestra voluntad. ¿Y no es hermoso que Jesús comience la oración del Señor no diciendo, mi Padre, tu Padre, sino nuestro Padre? Tenemos un solo Padre. O, como dice Hebreos, aquel que consagra y los que son consagrados tienen un solo y mismo Padre. Así que Él dice, todo te pertenece. Si tienes todo en la voluntad de Dios, entonces todo es tuyo. Y Él dijo, por lo tanto, también puedes llamarlo tuyo. Y dámelo como si te perteneciera a ti. Y Él dice, eso hace feliz a Dios. Eso le da a Dios una gran alegría eterna. Él dice, qué contento estaba. Luisa dice, qué contenta estaba. Disculpa. Jesús está diciendo qué contento estaba de poder darle su propio amor como si fuera mío y cómo encontraron completa satisfacción y desahogo pleno de su pecho. Y recibiendo de mí su amor como mío, como dice Luisa. Pero ella dice que estaba tan feliz de poder devolverle a Dios su amor como si fuera propio, y cómo Dios encontró satisfacción, alegría y la plena expresión de su amor al recibir de vuelta de Luisa su propio amor como si fuera de ella. Y qué manera tan hermosa de poder orar, de amar a Dios. Por supuesto, la única manera perfecta de amar a Dios es amar a Dios con el amor de Dios. ¿Cómo podría yo amar a Dios con todo mi corazón, mente y fuerzas? Según mi naturaleza humana, no puedo. Pero con mi naturaleza humana caída, pero con la voluntad de Dios operando en nosotros, entonces sí, podemos amar a Dios con la propia voluntad de Dios. Porque la voluntad es la espada de eso. También del amor divino. Así que Luisa dice, pero tengo que detenerme porque no puedo decir más. Esto es todo lo que puedo decir. Entonces el bendito Jesús me dijo, ¿has visto lo que es vivir en mi voluntad? Es desaparecer. Es uno de los pasajes más famosos y hermosos de todo el libro del cielo. Es entrar en el ambiente, la cultura, el entorno. La comunidad del cielo, de la eternidad, es penetrar en la omnipotencia del Eterno, en la mente increada y participar en todo y en cada acto divino, en la medida en que es posible para una criatura. Frase muy importante aquí. No puedes hacer esto de la manera en que Dios lo hace. No podemos. Solo podemos hacerlo como una criatura puede hacerlo, por el don de la gracia de Dios. Por su permiso, dándonos el conocimiento, el deseo y la capacidad para hacerlo. Él dice que es disfrutar, mientras aún permanecemos en la tierra, de todas las cualidades divinas. Es odiar el mal de una manera divina. Odiar el mal de una manera divina. Dios no nos dice que nos guste el mal o que lo amemos. Ódialo, pero ódialo como Dios lo odia. No al pecador, no a la persona que hace el mal, sino odiar el mal en sí mismo de una manera divina.
Es esa expansión de uno mismo, expandiendo, extendiendo nuestros horizontes a nosotros mismos hacia todos, sin agotarnos nunca. Oh, Gloria, ese será un gran día, ¿no es así? Cuando podamos extendernos a todos sin agotarnos. ¿Por qué? Porque en nuestro acto finito solo tenemos una cierta cantidad limitada de energía para hacer lo que hacemos. Y por eso nos cansamos. Todos nos cansamos de hacer cosas humanas de manera humana. Pero, dice él, en la voluntad divina nunca te agotas porque nunca se agota. Si es una cantidad infinita, nunca pierdes nada. Además, dice él, lo haces interiormente y lo haces a la manera de Dios, que es espiritualmente. Así que es abrazando a todos y dándolo todo a Dios, no pierdes nada. Todo lo que se necesita es tu pequeño acto, tu propio pequeño acto de quererlo, desearlo, querer que suceda. Y él dice, eso no te agota. Así que, dice él, es esa expansión de uno mismo hacia todos. Podríamos decir ese llegar a todos, esa extensión de nosotros mismos, sin jamás agotarnos, porque la voluntad que anima a esta criatura es divina, no tiene límite. Es la santidad aún desconocida y que yo daré a conocer que se establecerá. El último adorno, la última corona, si se quiere, la más hermosa, la más brillante entre toda otra santidad, espiritualidad, los caminos de seguir a Jesús. Y será la corona y la culminación de todas las demás santidades. Increíble. Nos está dando algo a través de la comadreja que dice va a superar todo lo que ha venido antes, porque es el don culminante que incluye todo lo anterior, todas las joyas de todas las espiritualidades y formas de seguir a Jesús y los actos de los santos, todo las enseñanzas de la Iglesia, todo eso, si se quiere, piénsenlo como joyas en esta corona, pero esta única corona es la vida, el vivir y la voluntad de Dios. Finalmente concluye este pasaje diciendo, ahora vivir unido a mí no es lo mismo. Él simplemente está diciendo, bueno, quiero ser uno con Dios. No es que desaparezca, pues se ven dos seres juntos. Y quien no desaparece no puede entrar en el ambiente de la eternidad para participar en todos los actos divinos. Piensa bien y verás la gran diferencia. Bien, reflexionemos bien sobre esto, hermanos y hermanas, hasta que nos volvamos a encontrar. Nos da un excelente material para reflexionar esta semana. ¿Qué significa vivir mi vida, tu vida, completamente abandonada, unida a la voluntad de Dios en todo? No es lo mismo que lo que ha venido antes, lo incluye y lo abraza. Este es el culmen de todos los dones de Dios. Toda la santidad, la misma luz que Él destinó para Adán y Eva en el momento de la creación, restaurada en Jesús y ahora dada a nosotros para vivirla en plenitud. Hoy, en nuestro propio tiempo, para la venida del reino, el reinado, la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Oh, que nuestro querido Señor y nuestra bendita Madre te cuiden esta semana y te mantengan siempre cerca de su corazón, siempre, en la voluntad de Dios en ti, y que Dios te bendiga y te mantenga en ese corazón de su voluntad, en ese cielo de su vida divina, reinando aquí en la tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo,
proclamamos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino.